Seguimos aquí con ustedes en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a César Aristimuño, él es de Banca y Negocios, una de las mejores páginas de referencia de lo que es economía y finanzas en Venezuela. El último informe privado, que si quieren se lo pueden solicitar ahora, habla sobre un billete de 6 cifras, marca el camino de la hiperinflación. Bienvenido al programa, ¿cómo estás, César? Bien, gracias, Pedro. Un gusto estar aquí contigo. Gracias por estar con nosotros. ¿Quieres empezar por el tema de los billetes? ¿Viste la noticia que pusimos en la AFP? Ya la opinión pública, el ciudadano a pie, está entendiendo cada vez más los problemas del día a día. La señora decía, no me suba más el sueldo, porque no me alcanza, porque va a subir todo mucho más. Claro, si algo definitivamente afecta a la ciudadanía, en lo cual no tienes que ser economista, es el impacto de la inflación. La inflación pues te afecta a todo el mundo por igual. Y por supuesto, las clases más pobres, las más desposeídas, son las que más sufren de este tema. Porque al final, pues, sus niveles salariales son muy bajos o más bajos del resto de la sociedad, por lo cual, pues, el poder de compra de esa cantidad de dinero es muy baja. Y si la inflación sigue ascendiendo, como realmente va a seguir pasando, obviamente, pues, el empobrecimiento será cada vez mayor en ese tipo de estrato de la sociedad. Eso es lo lamentable. Y eso es un tema definitivamente en el cual, pues, básicamente es una fórmula muy sencilla que explica ese fenómeno inflacionario y el por qué definitivamente en Venezuela hay inflación. Un país que tiene una oferta muy baja, tanto desde el punto de vista de importaciones, porque las importaciones han caído de manera abrupta. Hoy estamos hablando de que este año, de acuerdo a las cifras nuestras, deberíamos estar cerrando en un nivel de importaciones de 13.000 millones de dólares versus 17.000 o 18.000 millones de dólares el año pasado, lo cual significa que hay 6.000, 7.000 millones de dólares menos que entraron en bienes a la economía. Y si adicional a eso contribuyes con una disminución de la oferta nacional, producto de un 35% de contracción del Producto Interno Bruto en los últimos 3 años, obviamente pues tiene una fuerte crisis de abastecimiento que por el otro lado tienes una cantidad de dinero entrando a la economía, producto pues de un déficit fiscal enorme, producto de gastos que el gobierno está haciendo sin mirar el efecto que tiene en la sociedad, pensando solo pues en el concepto de ilusión monetaria en la gente. Obviamente pues eso te genera unos niveles de precios hoy por hoy inalcanzables en la gran mayoría de la población venezolana. Ahora, ¿cómo van a cambiar la ley? Porque acaban de emitir ese billete de 100.000 bolívares. Un poco confuso, colores muy parecidos, Sí. los dos dicen 100, es la misma Chihuahua bipolar echada broma, o sea, se fueron todos los diseñadores gráficos del país, pues no tuvieron ningún tipo de cambio ni nada, no sé por qué pasó eso, no sé si es que le van a poner un sello al billete de 100 normal, pero ¿cómo van a hacer ahora? Porque los montos para repartir billetes en las entidades bancarias están limitados. Sí, eso es uno de los grandes problemas que realmente hay hoy en la economía, el tema de los billetes en circulación. Prácticamente, si queremos solucionar realmente el tema de los billetes en el país, se necesitan, en términos de billetes de 100.000, apartando el resto de los billetes, más de 10 millones de billetes de papeles de 100.000 bolívares para tú solucionar la brecha del crecimiento entre la liquidez monetaria y el efectivo, porque la liquidez monetaria está subiendo de una manera abrupta, no a la misma velocidad crece la cantidad de moneda y billetes en circulación. Entonces, obviamente, pues tienes un desfase allí enorme que no encuentra pues solución bajo la figura de emisiones del nuevo cono monetario ni de este billete de 100. Si el gobierno definitivamente logra colocar en el mercado más de 10 millones de billetes de denominación de 100.000 bolívares, tengan la seguridad que el problema se va a aliviar mucho. La gran pregunta es, ¿se está en capacidad de hacerlo? Todo pareciera indicar hasta la fecha, si no lo pudieron hacer con denominaciones inferiores, pues es lógico pensar que no lo van a poder hacer tampoco con las denominaciones de 100.000. Pero históricamente los países que sufren este proceso de hiperinflación, y lo llaman así una espiral inflacionaria, pues una espiral que es una Así es. centrípeta que va subiendo y llega un momento que el perro no se puede seguir persiguiendo la cola Total. para siempre. Vamos a terminar como Zimbabue.
Sí, porque o sea, el problema de la inflación es que cuando tú no la atacas, la inflación se te convierte como aquella figura que usaban en los pueblos, el plagatots, que es como un caracol, que es infinito. Si tú le sigues dando, la inflación definitivamente es eso. La inflación, si tú no la atacas de frente, se te convierte realmente en un problema muy difícil de solucionar y las perspectivas de Venezuela en términos de inflación son muy negativas. Nosotros, las proyecciones que tenemos en nuestra firma, cuyo cuarto informe de este año lo sacamos el día de ayer, estamos proyectando una inflación para este año de 1.275% y para el año entrante estamos proyectando una inflación por encima casi de del 2.000%. Obviamente, en ese marco de situación que tienes tú, si tú no logras aumentar la producción, si tú no logras mejorar la oferta interna por vía de mejorar importaciones, si tú no le logras dar al sector productivo insumos para que produzca, ¿cuál es la manera de tú generar abastecimiento en el país? No tienes fórmula. La única manera de generar abastecimiento en una economía es produciendo, bajo la figura de que internamente tienes que estimular al aparato productivo y tienes que facilitar los canales de importación para que pues, suplementen a lo que se deja de producir en el país. Ninguna de esas dos variables hoy están funcionando. Por lo tanto, pues, de nuevo, si tú a eso le agregas gasolina a ese tema de escasez, obviamente pues los precios se te van a ir de manera absolutamente incontrolable. Y la manera de controlarlo, eso es bajo la figura que te comenté, produciendo y controlando el nivel de liquidez en el mercado. Claro, ahora fíjate, acá al lado en parte de la población, lo que asume el gobierno porque están pasando los problemas, ellos definen como la guerra económica y también todo lo que es, bueno, el dólar today. Fíjate que lo decía uno de los que estaban entrevistados ahí, sorprende que cómo en verdad llegan las cosas a la población y cómo ven todo eso. Pero tú crees que una página web, que ¿por qué le hacen caso? Porque tú hablas Banca y Negocios Today y nadie te va a hacer caso. Yo puedo poner eso que vale 30.000, 50.000, lo que sea, es un indicador además. Esas operaciones se hacen en frontera. Total. Entonces, ¿por qué no le devuelven la autonomía al Banco Central? ¿Por qué no producen cifras? ¿Por qué las prohíben? Ya el Fondo Monetario Internacional está obligando a Venezuela a entregar estas cifras en los próximos 6 meses. ¿Qué va a pasar si no? Sí, mira, lamentablemente el gobierno ha tomado la economía como parte de decisiones unilaterales, poco profesionalizadas muchas de esas decisiones. Mira, casi el 70% hoy de las importaciones del país se están haciendo a dólar no preferencial, entiéndase, a dólar libre. ¿Por qué? Bueno, porque no hay entrega de dólares al sector productivo. El DICOM se paró. No existe oferta de dólares en el mercado nacional al sector productivo. Entonces, la poca mercancía que hay hoy en los distintos anaqueles, mucha de ella definitivamente es con dólar libre. Y el dólar libre es el dólar que tú consigues en el mercado, es el que llaman el dólar pues, negro, etcétera, etcétera. Y cada quien paga lo que definitivamente está dispuesto a pagar por él. Entonces, si tienes un torrente de liquidez en la economía que no encuentra cabida hacia dónde ir, pues la gente busca refugiarse en el dólar partiendo del hecho de que la premisa es que el dólar va a seguir subiendo. Y si a eso le adiciona de una u otra manera la muy baja oferta de divisas por parte del gobierno, pues obviamente la única vía que tienes hoy para tú en parte satisfacer las necesidades de los consumidores en tu cliente es que tienes que irte al mercado paralelo, porque el gobierno no está ofreciendo divisas. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso, bueno, hablas de la página banquinegocios.com, por favor, y también sobre los bonos venezolanos que siguen cayendo. Ya regresamos con César Aristimuño, aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.